Dios te bendiga, amada iglesia del Señor. Es para mí de gran alegría el poder llegar hasta tu hogar en esta maravillosa mañana, hoy domingo 24 de mayo, donde el Señor por su gracia y su misericordia nos permite abrir los ojos a la luz de un nuevo día. Probablemente estarás en tu casa en esta mañana del Señor, acercándote para unirte a este momento de adoración, este tiempo de acercarnos a la palabra del Señor. En esta mañana estamos más que agradecidos con el Señor. Nos levantamos con acción de gracias desde nuestros hogares, reconociendo las bondades del Señor, aún en medio de los tiempos dificultuosos, aún en tiempos de adversidad. La Iglesia de Jesucristo seguimos reconociendo que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y que no hay otra razón por la que tú y yo podemos seguir de pie si no es por esa bendita misericordia del Señor. Aleluya. Y en esta mañana, gloria al Señor, todos unidos reconocemos esa bondad y esa misericordia del Señor y entendemos que esa adoración sube delante del Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor, mis queridos hermanos, porque nosotros como iglesia hemos entendido el llamado que el Señor nos ha hecho y cómo el Señor vino preparándonos en el aspecto de la adoración. Y uno de los elementos que el Señor nos enseñó es que la verdadera adoración no está circunscrita a las circunstancias. Aleluya. Por eso tú y yo podemos adorar al Señor a pesar de las diferentes circunstancias que estamos atravesando a nivel de país, a nivel general, a nivel mundial. Gloria al nombre del Señor. Pero hoy, mis amados hermanos, aunque hay muchos templos, o la gran mayoría de los templos están cerrados, la realidad es que la Iglesia de Jesucristo sigue ofreciendo ese incienso de adoración que llega hasta la presencia del Señor. Aleluya. Y por eso damos gracias al Señor, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que vayan mis saludos, mis abrazos en el amor del Señor a todos y cada uno de ustedes, a sus familias. Créanme, mis amados hermanos, que les amamos profundamente, ¿sabe? La distancia no puede extinguir ese amor fraternal que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso en este día reciban nuestro cordial saludo, tanto de parte mía como de mi familia. Gloria al nombre del Señor. Y seguimos adelante como iglesia en el nombre del Señor, sabiendo que Dios tiene planes y propósitos para con nosotros y Él ha de cumplirlos. Así que entendemos que todas estas limitaciones y circunstancias han de pasar, porque hay cosas grandes que el Señor quiere hacer con nosotros. Y entonces por eso confiamos que el Señor las va a llevar a cabo y que esta tormenta ha de ir cesando. Confiamos en el Señor en medio de estas circunstancias. Damos gloria al Señor en esta mañana. Mis queridos hermanos, en este día quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que ha sido de bendición a mi vida, que ha sido de aliento, que ha sido más bien de fortaleza, aunque también ha sido en cierta parte confrontadora a mi vida. Es una verdad que creo que es necesaria para seguir caminando hacia la madurez. Yo creo que a ti y a mí el Señor nos ha llamado a que podamos avanzar, no nos quedemos estancados. De hecho, en el día de mañana, en la reflexión matutina, en la mañana, estaremos precisamente compartiendo de que Dios no quiere que nosotros estemos estancados. Dios nos ha llamado a que sigamos caminando, a que crezcamos, a que maduremos en el Señor. Pues esta verdad que yo quiero compartir contigo en esta mañana de una manera sencilla para que puedas entenderla, yo creo que es necesaria para que tú y yo podamos crecer en la madurez que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Y es precisamente el tema de trabajar, cómo nosotros trabajar con aquellas cosas que nosotros no podemos cambiar. Hay cosas realmente en nuestra vida que no podemos cambiar, circunstancias, asuntos, cosas, situaciones que la realidad es que por más que nosotros busquemos y por más que querramos, mis amados hermanos, nosotros no las podemos cambiar. Pero más aún, no solamente nosotros, sino que Dios pudiendo cambiarlas, Dios ha decidido no cambiarlas.
Y para nosotros poder entender eso y poder asimilarlo, ahí es donde necesitamos ir creciendo en la madurez del Señor. Así que en esta mañana quiero reflexionar contigo acerca de esa verdad. Y vamos a estar usando como base 2 de Corintios capítulo 12 y verso 7, donde hay una confesión que hace el apóstol Pablo, donde él se abre. Muy interesante porque un hombre como el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre tan preparado, un hombre tan de Dios, un hombre que todos nosotros lo vemos como un ejemplo digno de emular. Es tanto así que en cierta ocasión el apóstol Pablo se tenía la entereza de pararse frente a la iglesia y decirle: miren, conviértase, imítenme a mí, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. O sea que Pablo entendía que estaba viviendo a la altura de lo que el Señor lo había llamado a vivir. Pero es interesante que nosotros podamos ver cómo el apóstol Pablo, siendo el hombre que era, vivía con unos aguijones o un aguijón en su vida que lo afligía, que lo angustiaba, que de alguna manera le afectaba profundamente, y que él tuvo que en madurez aprender a lidiar con ese aguijón, porque se dio cuenta que ese aguijón no le iba a ser quitado de su vida. Ahora, la realidad es que seguramente, mi amado hermano, en tu caminar cristiano, en tu vida a estas alturas, tú debes haberte dado cuenta que hay cosas que forman parte de tu vida, que la realidad es que te causan aflicción, que te causan dolor, que te causan angustia. Pueden ser diferentes cosas y en esta mañana tú puedes identificarlas. Son cosas que realmente golpean el corazón y afectan el alma. Cosas que cuando mejor tú sientes que te va, esas cosas salen a relucir, o ese asunto sale a relucir, esa circunstancia sale a relucir en tu vida y te golpea de tal punto que, como dice el apóstol Pablo, siente que te humilla, Y es duro darse cuenta en el camino que hay muchas cosas que Dios cambia cuando llega a nuestra vida, pero hay otras que la realidad es que descubrimos en el camino que Dios no las va a cambiar. Yo no sé si tú has sentido ese deseo a veces de tener una varita mágica, y perdónenme la ilustración, pero no veo otra más sencilla para entenderlo. Uno quisiera tener una varita mágica donde uno pudiera cambiar ciertas cosas. Eso puede ser puede ser una situación familiar, puede ser una situación de salud, puede ser un aspecto emocional, puede ser una pérdida que tuviste en la vida. Pueden ser muchas cosas que uno realmente quisiera cambiar, pero la realidad es que uno se da cuenta que no puede cambiarla. ¿Por qué? Porque la vida real, mi amado hermano, nosotros vivimos en la realidad, y en la vida real no existen las hadas madrinas ni tampoco existen las varitas mágicas. En la vida real las cosas son como son. En la vida real hay cosas que nos afectan, que nosotros no quisiéramos que fueran parte de nuestra vida, pero que a fin de cuentas nosotros no tenemos jurisdicción sobre ellas. Y es duro a veces chocarse con esa realidad. No sé si alguna vez te has golpeado con esa realidad. Y son esas cosas que uno dice: si yo pudiera cambiar esto de mi vida, yo sería plenamente feliz. O sea, si yo pudiera cambiar esto de mi vida, yo sería una persona más plena. Pero esto cada vez me causa angustia y me causa dolor. Mira, mi amado hermano, si tú has experimentado eso, si tú te has golpeado con esa realidad en alguna ocasión, yo quiero decirte: bienvenido al mundo de los mortales. No eres el único hombre ni la única mujer de Dios que ha tenido que enfrentar la cruda realidad de tener que vivir con un aguijón que no le será quitado. Yo quiero decirte que hubieron muchos hombres de Dios en la Biblia, el que uno puede leer en los diferentes relatos y darse cuenta que aunque fueron grandes hombres de Dios, vivieron con un aguijón en su vida, el cual hubieran querido cambiar, pero que a la hora de la verdad nunca pudieron cambiar. Pero entre los muchos que yo pudiera mencionar, yo quiero hablarte en esta mañana acerca del apóstol Pablo, porque creo que es quien con más apertura se atreve a hablar de ese aguijón
en su vida. Y leo para ustedes en 2 de Corintios capítulo 12 y verso número 7 al 9. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo resoluciona: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí tenemos a un hombre de Dios extraordinario, un hombre que cuando uno mira los versos anteriores, que no voy a leer en esta mañana por razones de tiempo, pero se los doy de asignación que usted lea todo el capítulo, te vas a dar cuenta de que es un hombre que ha tenido unas experiencias tan extraordinarias, experiencias espirituales, experiencias de revelación de parte de Dios. Alguien decía que el apóstol Pablo era tan extraordinario que él pensó que él era el único que iba a escribir el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque usted mira y él escribió él fue el instrumento que Dios utilizó prácticamente para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Un hombre de Dios con unas capacidades extraordinarias y unos dones extraordinarios. Un hombre salvado con un testimonio de la gracia y la misericordia de Dios de una manera poderosa. Pero este mismo hombre se atreve, tiene la madurez y tiene la apertura de poder contarnos a nosotros algo de la vida que se llama, él lo nombra el aguijón. Es algo que en la vida de la mayoría de nosotros no nos gusta hablar de eso con nadie. Preferimos que esa área de nuestra vida quede escondida, ¿verdad? Porque de alguna manera sentimos que esa área nos humilla. Y Pablo se atreve a hablar con toda apertura acerca de esa experiencia. Hay muchos que se han aventurado a tratar de establecer cuál es ese aguijón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo no nos comunicó específicamente cuál era. Y muchas teorías se han planteado, algunas que tienen que ver con la salud, porque probablemente es posible que sea una de esas, ¿verdad? Algunos decían que Pablo padecía de una enfermedad en los ojos, otros que padecía de una cojera que le causaba un dolor intenso cada cierto tiempo por la experiencia que había tenido cuando se encontró con el Señor camino a Damasco y fue derribado de su cabalgadura, y hasta el tormento del recuerdo que tal vez podría llegar a su mente cuando tal vez pensara en lo que fue su vida pasada. Bueno, pero esos son algunas teorías. A la hora de la verdad no es nuestro interés trabajar sobre las teorías, sino que nos interesa entender que cada hombre de Dios ha tenido un aguijón en su vida que le ha causado aflicciones y dolores, y que de alguna manera ha tenido que permanecer ahí y ha tenido que aprender a lidiar con él mismo. Lo que yo quiero dejar claro en esta mañana es que hay una teoría que me parece que no es propia, no es bíblica, no es acertada, y es que algunos han dicho que el aguijón de Pablo tenía que ver con algún aspecto moral, como algún pecado oculto que él iba y practicaba constantemente, y eso nada más lejos de la verdad, porque el apóstol Pablo precisamente en la carta a los Romanos capítulo 7 y 8, él trabaja con la realidad de que nosotros hemos muerto al pecado y que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Así que esa no puede ser. Pero lo cierto es que independientemente de cuál de las otras pueda ser esa circunstancia, ese que Pablo llama el aguijón en su carne, la realidad es que Pablo tuvo que aprender a lidiar con él. Ahora, quiero compartir contigo varios puntos que yo veo en esta confesión que él nos hace a todos nosotros, ¿verdad? Para que podamos mirar y entender un poco acerca de los aguijones. Lo primero es que, mis amados hermanos, la vida del hombre y la mujer de Dios no es una vida perfecta, así como usted lo oye. La vida del hombre y la mujer de Dios no es una vida que está exenta de cosas que puedan causar aflicción profunda y profundo dolor.
Un gran escritor decía que Cristo no murió en la cruz del Calvario para evitarnos a nosotros los sufrimientos de la vida. Ese no fue el propósito de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo contrario. Cristo llevó todo aquel sufrimiento para darnos la gracia a nosotros de que nosotros podamos enfrentar el que a nosotros nos corresponde. En la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios existe al menos un aguijón. Puede ser diferente el uno del otro, pero de que existe, existe. Y déjeme decirle algo, no estamos hablando de un problema trivial. Pablo no está describiendo un problema sencillo, simple. Pablo no está hablando de un dolorcito de cabeza que le da de vez en cuando. Pablo está hablando de algo y nosotros podemos ver en su descripción, en su confesión. Él está hablando de algo que realmente dice que lo abofetea en la cara. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Eso es, recuerde que en la cultura la cara realmente representa un área de sumo respeto, ¿verdad? Y una bofetada en la cara es algo que humilla a una persona. De hecho, él describe también ahí que lo humilla, que este aguijón, él dice que lo humilla específicamente. Y la realidad es que le aflige, le causa dolor. De hecho, seguramente Pablo debió haber pensado que su vida sería mejor si aquel aguijón no existiera, si sus circunstancias respecto a esta situación pudieran cambiar, su vida sería más plena. Tal vez Pablo pensó, Señor, yo podría ser un mejor apóstol, yo podría ser un mejor modelo, yo podría vivir una vida más feliz y más plena si tú quitaras este problema que me acosa, que me persigue, que insiste constantemente y que han pasado los años que esto sigo aquí presente y yo te he sido fiel y yo he buscado tu rostro y yo te he servido y yo te lo he entregado todo, Señor, y este aguijón sigue aquí causándome aflicciones y dolores. Oh, gloria al nombre del Señor. Así es el aguijón. El aguijón, y tú puedes identificarlo en esta mañana. ¿Cuál es tu aguijón? Mire, no solamente cada uno de nosotros tiene un aguijón por lo menos en su vida. Hay otra cosa que podemos ver aquí en la confesión de Pablo, y es que podemos llegar a la conclusión de que van a haber cosas en la vida que tú y yo no vamos a poder cambiar. Y el aguijón es una de ellas. Ese aguijón que tú puedes identificar en esta mañana probablemente es algo que tú y yo no vamos a poder cambiar, que tú no vas a poder cambiar. Yo le hago una pregunta. ¿Usted no cree que un hombre tan completo, tan maduro, tan bien formado, tan capacitado como el apóstol Pablo, antes de ir a pedirle al Señor que quitara ese aguijón, él no trató por sus propios medios y esfuerzos de cambiar esa realidad en su vida? Yo podría decir a bastante ciencia cierta que el apóstol Pablo tuvo que haber tratado de cambiar aquello. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había entendido que nosotros trabajamos con aquello que es posible y Dios trabaja con aquello que es imposible. Y de alguna manera Pablo probablemente le había tratado de meter las manos para cambiar su realidad. ¿Cuál era su aguijón? No lo sabemos. Pero la realidad es que muy probable él debió haber tratado de lidiar con aquello. Y a fin de cuentas, seguramente debe haberse dado cuenta que no podía cambiar su realidad. Se había dado cuenta seguramente que en la vida las cosas son como son, y aún en la vida cristiana hay dolores, hay cosas que nos causan aflicción y que no necesariamente van a cambiar. Tú puedes ser apóstol, tú puedes tener dones, tú puedes ser un hombre de Dios extraordinario, tú puedes caminar tomado de la mano de Dios, tú puedes estar lleno de la presencia de Dios, pero déjame decirte algo. Eso no te capacita para que tú puedas cambiar tu aguijón. Si así fuera, el apóstol Pablo lo hubiera hecho con el poder de Dios, con ese poder que echaba fuera demonios, con ese poder que sanaba a los enfermos,
con esa autoridad que escribía Biblia, que escribía los escritos inspirados por Dios. Con ese mismo poder, con esa misma autoridad, él hubiera cambiado su aguijón. Pero ¿sabe qué? No pudo cambiarlo. Porque hay cosas que tú y yo nunca vamos a poder cambiar. Eclesiastés capítulo 7 y verso 13 dice precisamente esta verdad. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? ¿Sabe lo que está diciendo esto? Que hay cosas en la vida que están torcidas y que están torcidas porque Dios permitió que estuvieran torcidas. Y van a causar problemas, pero Dios no va a hacer que eso cambie. De hecho, el hombre no puede hacer que eso cambie. Porque como dice aquí, ¿quién va a poder enderezar lo que Dios torció? Wow. Por eso te dije que esto nos debe guiar a nosotros a la madurez. Porque hay que entender que hay cosas que tú y yo no necesariamente tenemos que ser capaces de explicar para poder aceptarlas de parte de Dios. Esa es la realidad, mi amado hermano. ¿Sabe dónde es que nosotros tenemos problemas? Precisamente en que si nosotros no podemos explicar, si nosotros no podemos encontrarle un sentido a lo que Dios está haciendo, entonces yo no puedo aceptar que venga de parte de Dios. El problema con esa actitud es que yo estaría limitando a Dios a mis capacidades de comprensión, y Dios no se va a limitar a mis capacidades de comprensión, porque Dios tiene un plan que lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir, lo entendamos tú y yo o no lo entendamos. Y la realidad, mi amado hermano, es que hay cosas que, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, hay cosas, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y es que la realidad, mis amados, es que hay cosas que Dios permite en nuestra vida que nos causan aflicción, que nos causan dolor, probablemente una pérdida. Mire cuántas cosas pueden nombrarse como un aguijón que sigue afectando nuestras vidas de una manera bien dura y bien contundente, y que nosotros no le podemos encontrar explicación alguna y razonable. No le podemos encontrar un propósito. Pero la realidad es que cuando pasa el tiempo con esa perspectiva que otorga el tiempo, entonces, como el Señor le dijo a Pedro, tú vas a poder mirar hacia atrás y te vas a poder dar cuenta realmente de qué era lo que yo estaba haciendo y por qué razón yo permití aquello. Wow. Es importante que tú y yo avancemos hacia esa madurez, pero te lo voy a llevar un poco más allá. Hay cosas, mis amados hermanos, que tú y yo no vamos a lograr comprender de este lado de la vida. Hay cosas que Dios ha permitido en tu vida y en la mía, cosas que nos han causado dolor y que nos siguen causando dolores y aflicciones, cosas que no hemos podido cambiar, que la realidad es que nosotros vamos a partir de este mundo y nosotros no sabremos la explicación ni el porqué. Pero de eso se trata la madurez, de que yo, aunque yo no entienda, yo confío en aquel que entiende todas las cosas. Que yo sé que Dios no va a permitir nada que no sea de alguna manera para llevar a cabo su propósito en mi vida. Dios no va a permitir el mal para mi vida, sufrimientos y aflicciones sí, pero a la larga todo eso va a abonar al plan y el propósito de Dios en mi vida. Y es ahí donde yo creo que a veces nosotros chocamos con esta experiencia de poder aceptar los aguijones en nuestra vida. ¿Y cuál es el problema? Cuando tú y yo no podemos aceptar el aguijón en nuestra vida, el aguijón que Dios ha permitido. Gloria al nombre del Señor. Tenga cuidado, no esté pensando por ahí en que su aguijón es su cónyuge. No, mi amado hermano, bueno, pudieran ser muchísimas otras cosas. La realidad es que es importante que tú y yo podamos aceptar que nosotros con nuestro esfuerzo no vamos a poder cambiar nuestro aguijón. Tú puedes invertir todos tus recursos, todo tu esfuerzo, todo tu empeño, mi amado hermano, y estás escogiendo el camino equivocado. Esa no es la manera de lidiar con las cosas que tú y yo no podemos cambiar. Esa no es la manera de lidiar con el aguijón, intentando cambiarlo. No, mi amado hermano, porque no lo vas a poder lograr cambiar. No lo vas a poder lograr cambiar. ¿Sabes lo que va a resultar de eso? Te vas a desgastar en el camino. De hecho, el Señor Jesucristo le dijo al apóstol, a Saulo, cuando iba de camino a Damasco, cuando se le reveló y tuvo aquel encuentro con el Señor, le dijo,
Saulo, dura cosa te da el coce contra el aguijón. O sea, tú tratar de cambiar el aguijón con tus patadas, no va a cambiar el aguijón, pero te va a destruir, te va a desgastar. Identifica en esta mañana cuál es tu aguijón. Tú no lo vas a poder cambiar. Lo que vas a hacer es que te vas a hacer daño. Te vas a ir rompiendo en el camino. Te vas a ir desgastando. Cuando tú entiendes esto, entonces lo próximo que debes hacer es lo que hizo el apóstol Pablo. Decidió ir donde el Señor. Y allá va el apóstol Pablo donde el Señor. Y dice que no fue un asunto de que fue un momentito y se lo dijo a Dios. Dice que él en 3 ocasiones se había ido a rogar. ¿Sabe lo que quiere decir rogar? Eso implica que Pablo no estaba, tenía puesto, o sea, que Pablo tenía el corazón puesto en aquello, en aquella petición, que le estaba suplicando a Dios que cambiara, que quitara ese aguijón de su vida, que cambiara sus circunstancias, porque aquello le estaba doliendo, le estaba afectando, y él no lo había podido cambiar. ¿Y sabe lo que sucedió? Que después de haber orado en 3 ocasiones, después de haber rogado al Señor en 3 ocasiones, así él lo dice en el verso número 8, el Señor respondió, porque Dios responde. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo? Pastor, ¿usted quiere decir entonces que hay cosas que la oración no puede cambiar? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero es que usted ha dicho que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, y eso es muy cierto. Puede mucho para cambiar las cosas que Dios ha determinado que cambien. Pero sabes que la oración no es una varita mágica para cambiar aquello que Dios ha decidido que no cambie. Hay cosas que ni la oración va a poder cambiar. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que ese escollo esté en el camino. Porque Dios ha permitido esa aflicción en mi vida. Porque Dios ha permitido ese dolor en mi vida. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo puedo, mira mi amado hermano, ¿sabes qué es un punto importante en la madurez? Es que yo puedo entender que la oración no es un medio que yo utilizo para torcerle el brazo a Dios y obligarlo a hacer las cosas que yo quiero que él haga. Que la oración no es un medio para yo lograr mover a Dios a que haga las cosas que me facilitan a mí la vida. Que la oración no es el medio para yo encontrar un hacedor de sueños. No, mi amado hermano. Y el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a la dura realidad que el Señor le está diciendo: yo te estoy escuchando, Pablo, yo sé que eso te está causando aflicción, yo he visto cómo tú has tratado de cambiarlo, yo sé cómo eso a veces te golpea y te tira en el suelo, yo sé que a veces eso te abofetea en la cara, pero déjame decirte algo, yo no lo voy a cambiar, no lo voy a quitar, porque eso forma parte del plan que yo tengo contigo. Señor, pero es que me duele, es que yo no te he dicho que este camino va a estar exento de dolores, pero lo que yo sí te puedo garantizar es gracia para enfrentar esos dolores. Oh, aleluya, gloria al nombre del Señor. Así que lo tercero que quiero que veas es que cómo tú debes lidiar con ese aguijón. Debes conciliarte con la realidad, debes conciliarte con las cosas como son. Aleluya. Mientras yo analizaba esto, recordaba un libro de una escritora que lo tituló Las cosas son como son. O sea, dando a entender que yo quisiera que fueran de otra manera. Mire, si nos preguntan a la mayoría de nosotros, ¿tu vida es exactamente como tú quisieras? La realidad es que no, mi amado hermano. Hay cosas que yo cambiaría de mi vida. Mire, si nos preguntaran, ¿y tu familia es exactamente lo que tú soñaste? Mire, la realidad es que hay cosas que nosotros quisiéramos cambiar de nuestra familia. Mire, nuestros hijos son exactamente lo que nosotros quisiéramos que ellos fueran. Mis amados hermanos, la realidad es que si nosotros pudiéramos cambiaríamos algunas cosas, pero eso no quiere decir que no los amamos. ¿Me va entendiendo? Pero la vida, mi amado hermano, en la vida las cosas son como son, no vienen como nosotros quisiéramos, sino que son como son. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con lo que nos ha recetado la vida. Así que lo primero que tienes que hacer con tu aguijón es conciliarte. Conciliarte con la idea de que eso no va a cambiar. Ni tú lo vas a poder cambiar y Dios tampoco lo va a cambiar. ¡Wow!
Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer para lidiar con nuestro aguijón? Bueno, lo primero es que dejes de estar dándole patadas al aguijón. No insistas en cambiar lo incambiable, porque si no te vas a desgastar. Alguien lo dijo de la siguiente manera: no trates de poner una coma donde Dios ha puesto un punto. Y yo no sé si tú has entrado en esa dinámica de tratar de hacerlo. Yo, en algún momento dado de mi vida, he tratado de entrar en esa dinámica. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Desgaste. ¿Sabes lo que vas a encontrar? Mucho más dolor de lo que produce el aguijón. Así como tú lo oyes. De hecho, es más complicado, porque el aguijón te puede causar cierta aflicción y cierto dolor. Pero el tú tratar de cambiar el aguijón, de cambiar tu circunstancia, eso sí te va a provocar un dolor que va por encima de lo que te iba a provocar el aguijón. Así que lo primero que debes hacer es dejar de insistir en cambiar tu aguijón. Deja de invertir tus fuerzas y tus energías en ese proyecto, porque no va a cambiar. Lo otro, mi amado hermano, ¿cómo yo lidio con ese aguijón? No aferrándome a una esperanza incierta. ¿Por qué? ¿De dónde usted saca eso, pastor? Porque el apóstol Pablo, una vez que el Señor le dice: Pablito, no te voy a quitar el aguijón, yo he escuchado tu petición, yo estoy viendo tu dolor, pero yo no lo voy a quitar. Pablo no se va de allí diciendo: tranquilo, está bien, yo sé que Dios dijo eso, pero yo sé que ya mismo lo cambia. No, ya tú verás que va a cambiar. ¿Sabe lo que hubiera pasado? Habría llegado el final de sus días y se hubiera dado cuenta que no cambiaron las cosas, porque es una esperanza incierta. ¿Sabes dónde es que está puesta la esperanza correcta? Cuando Dios me hace una promesa y yo me aferro a esa promesa. Esa sí es una esperanza correcta. Pero cuando se trata de un aguijón que Dios me ha dicho, como le digo a Pablo, yo no lo voy a quitar, entonces yo no debo poner una esperanza incierta en ello. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a cambiar. Así que no te aferres a una esperanza incierta, porque solo va a traer decepción. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Pablo nos ilustra aquí cómo es que realmente hay que reaccionar frente a un aguijón. ¿Sabe lo que hay que hacer? Pablo decide, como no puede cambiar el aguijón y como Dios tampoco ha decidido cambiarlo, entonces Pablo decide: pues entonces mi perspectiva es la que va a cambiar acerca del aguijón. Así lo dice en los últimos versos. Por eso él dice en el verso número 9, cuando Dios le ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces él dice: por tanto, o sea, porque como Dios no me va a cambiar las circunstancias, porque como he entendido que no van a cambiar mi situación, por tanto, como he entendido que no puedo seguir tratando de cambiar esta realidad, entonces dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Voy a cambiar mi perspectiva. Este es el aguijón que me tocó, voy a trabajar con él. Señor, si tú lo permitiste, tú sabes por lo que es. Y cada vez que me hinque, cada vez que me agobie, cada vez que me golpee, porque es la realidad, mi amado hermano, no estamos exentos de esos sufrimientos. Cada vez que me agobie, entonces yo voy a confiar en la palabra que me dio el Señor. ¿Cuál es la palabra que me dio el Señor? Yo no te voy a quitar el aguijón, pero yo te voy a dar gracia para que tú puedas resistir. Yo te voy a dar gracia para que tengas la capacidad de manejar y soportar lo que te produce el aguijón. Yo te voy a dar gracia para que tú puedas seguir caminando a pesar del aguijón que llevas en tu vida. ¿Y sabes cuándo ese aguijón te va a ser quitado? Aleluya, cuando llegue el momento de la glorificación. Porque Pablo dice: ¿dónde está ese aguijón? Pablo lo identifica, dice: está en mi carne. ¿Y qué es lo que va a suceder en el día de la glorificación? Y para aquellos que no me entienden, en ese momento que nosotros como iglesia estamos esperando con expectativa el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. Donde esto mortal será cambiado por inmortalidad. Donde esto corruptible será cambiado por incorruptible, y donde nosotros tendremos cuerpos semejantes al de Él y le veremos tal y cual es. En ese momento se va a ir la carne, en ese momento se va el aguijón,
Pero mientras todavía tú y yo tengamos que seguir peregrinando en este caparazón, mi amado hermano, el aguijón va a estar ahí presente. Pero tú y yo lo que necesitamos no es que quiten el aguijón, lo que necesitamos es, número uno, entender que cada siervo, cada sierva de Dios vive con un aguijón en su vida, por lo menos con uno. Número dos, que yo lo que necesito hacer es entender que yo no voy a poder cambiar ese aguijón, debo dejar de insistir en ello. Número tres, yo debo de olvidarme de estar insistiendo en la oración para torcer el brazo a Dios, porque ya Dios ha decidido que no lo va a cambiar. Y número cuatro, ¿qué yo debo hacer? Yo debo allanarme, yo debo aceptar que las cosas son como son. Y yo debo asumir que en esta vida, mi amado hermano, aleluya, hay cosas que hay aflicciones que vamos a tener que vivir. Pero que la promesa está en que Él nos va a dar la gracia para poder manejar todas y cada una de esas aflicciones que pueda traer ese aguijón a nuestras vidas, porque a fin de cuentas, un día probablemente, después de muchos años, tú y yo miraremos hacia atrás y comprenderemos por qué el Señor permitió ese aguijón en nuestra vida. Y si, mi amado hermano, llegara el día en que nos toca partir y no lo hemos entendido, entonces al otro lado, con una mejor capacidad, con una más grande sabiduría de parte de Dios, entonces entenderemos lo que no entendimos en esta vida. Porque como dice el mismo apóstol Pablo, en esta vida vemos por espejo oscuramente, pero aquel día vamos a conocer como fuimos conocidos. Entonces vamos a entender las cosas que no entendimos ahora. Mientras tanto, hace falta madurez para poder confiar en el Señor, para poder confiar en su sabiduría, para poder confiar en su sabiduría, en su soberanía. Aleluya. Que aún los aguijones en nuestra vida no escapan de la soberanía de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo lidiar con aquello que no podemos cambiar? La gracia de Dios es más que suficiente. Y así lo demostró el apóstol Pablo, porque pudo llegar al final de la meta. Y el día en que él se para a decir, cuando está cercano el momento de la muerte, cuando ya está pronto a ser sacrificado, él se puede parar y decir: yo he peleado la buena batalla, yo he corrido bien la carrera, por lo demás me está guardado a mí el galardón, la corona de vida. Aleluya. Ese día el aguijón de Pablo todavía estaba presente, pero Pablo había cambiado su perspectiva y su manera de lidiar con su aguijón. Y la gracia de Dios fue tan suficiente y el poder de Dios se manifestó en esa gracia que Pablo pudo correr la carrera con el aguijón en su carne hasta el último día de su vida. Y eso no le hizo desistir, y eso no lo tiró al suelo a rendirse. Aleluya, la gracia de Dios fue más que suficiente para que Pablo llegara a la meta con el aguijón en su carne. Oh, gloria al Señor. Mi amado hermano, todos tenemos aguijones. Todos cargamos con un aguijón. Pero aprendamos a manejarlo. El aguijón no está ahí para destruirnos. Algo Dios sacará de eso. Aprendamos a lidiar con nuestros aguijones. Te invito a orar en esta hora. Bendito Padre Celestial, ¿a quién iremos si no es a ti? Aún en estas realidades de nuestra vida, Señor, eres tú quien único puedes darnos orientación y luz para que sepamos, Señor, asumir la perspectiva correcta en estas áreas de nuestra vida. No queremos, Señor, quedarnos en la etapa de la niñez espiritual, donde se pasa uno peleando y golpeando, Señor, y tratando de cambiar lo incambiable. No queremos, Señor, perder el tiempo tratando de utilizar la oración, Señor, como un medio para lo que no es. Queremos madurar. Queremos madurar, Señor amado, aunque eso implique el estar dispuesto, Señor, a aceptar las cosas que son como son.
aunque eso implique, Señor, estar dispuestos a asumir las aflicciones, a asumir que nuestras vidas no son un cuento de hadas y que podemos ser felices, Señor. Aleluya, porque la gracia tuya, Señor, nos ayuda a enfrentar todas y cada una de esas cosas que no podemos cambiar. En esta mañana yo te pido, Señor, que tú trabajes en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos en esta hora. Padre, que esta palabra, Señor, que esta palabra penetre a la mente, al corazón, a la conciencia, Padre amado. Aleluya. Y que tu presencia la confirme en los corazones en esta hora, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor amado, y que entendamos, Señor, que los verdaderos siervos y siervas tuyas cargan, Señor, cargan con heridas, cargan con cicatrices causadas por aguijones, pero que tu gracia, Señor, ha sido más que suficiente para que, Señor, ninguna de ellas, aleluya, pueda detenernos en el camino. Todo lo contrario, Señor, se convierten en marcas que testifican, como decía el apóstol Pablo, que a mí nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, gracias. Danos sabiduría y entendimiento. Danos gracia tuya y poder, Señor, para poder con madurez, Señor, enfrentar lo que no podemos cambiar y caminar, Señor, en victoria, tomados de la mano contigo, Señor, sabiendo que en ti somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, que el Señor te guarde de una manera extraordinaria. Tengas un lindo día en el amor del Señor. Comparte con tu familia en el día de hoy, como siempre te decía cuando estábamos allá congregados en el templo. Aprovecha bien el tiempo, comparte con tu familia, los que tienes a tu lado. Gloria al nombre del Señor, y que puedas aprovechar el tiempo en el día de hoy. Ha sido para mí una gran alegría poder contar con tu audiencia en esta maravillosa mañana, y espero que este tiempo haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Recibe un caluroso abrazo y saludos en el amor del Señor. Que Dios te bendiga grandemente.